los creadores están diciendo que los nuevos artefactos son una basura. Pero es que además me estáis preguntando a mí y a todos los creadores que qué es lo que hacen. Que si por favor puedo hacer un vídeo analizando los nuevos artefactos. ¡Alto que mi rey! Vamos a verlos en detalle, detenidamente, y si merece o no merece la pena gastar resina dentro de lo que nos puede aportar en principio, porque hay una duda concreta de uno de los sets con un personaje que se va a resolver cuando salga el personaje. Así que hoy vamos a ver en detalle los dos nuevos sets de la 5.5 y cuánto puede merecer la pena, porque quizá decir que no los farméis ahora es un gran error. Y capaz muchos de vosotros y el propio Hoyoverse está implementando una de sus nuevas tácticas de prefarmeo. Y ahora hablaremos de ello porque seguramente a muchos inteligentes se os ha encendido la bombillita en la cabeza con el nuevo set de Crío. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por apoyar tantísimo el canal. Bienvenidos e invitados a los directos que además a partir desde hace ya una semana estamos haciendo en la plataforma morada de siempre y aquí también en YouTube, y vamos con el análisis de los nuevos artefactos. Pues bien, lo primero es, ahora os leo el artefacto relacionado con lo que se dice que será Skirk, el de Crío, que de base todos hemos pensado, bueno, no sirve para nadie, no hay que farmearlo, pero muy pocas personas nos hemos parado a pensar en que quizá es otro de los testeos de Hoyoverse de prueba y error, de darnos un artefacto que no le sirve a nadie, a ver si la gente empieza a prefarmearlo y qué clase de piezas va a empezar a guardar para una futura Skirk u otros personajes. ¿Qué hace el set? Dice, 2 piezas, 15% daño Crío, como el set de Nómada. 4 piezas cuando el personaje equipado tiene 0 de energía elemental. Aquí voy a explicaros una cosa muy sencilla, y es que aunque tú tires la ulti con un personaje, que mucha gente dirá, bueno, pero le sirve a personajes Crío antiguos, porque yo tiro la ulti y me quedo en 0 de energía. No, porque en cuanto tires la ulti y absorbas una partícula, por ejemplo, Ayaka hace elemental básico ulti para activar el mid-splitter, aunque tires la ulti, justo al haberla tirado y absorber una partícula, ya no tienes 0 de energía. Con lo cual, esto no le sirve a nadie. Le serviría a Mabuika, pero Mabuika no es Crío. O le serviría a un personaje que sea igual que Mabuika, pero de Crío, el día de mañana. No son pistas para Skirk y no soy el CEO. No pongan el CEO en los comentarios. Y dice, cuando tienes 0 de energía, el ataque normal y la ulti aumentan un 60% el daño. Y luego, después de que el personaje equipado haga daño con su ataque normal o haga daño con la ulti, se eliminará el bufo contrario 6 segundos. Es decir, si vas a ataques normales y cargados siendo un carry, el daño de tu ulti 60% va a desaparecer, y si eres una especie de soporte que haces daño con tu elemental y tu ulti, pero haces daño con tu ulti, el daño a ataques normales va a desaparecer. Resumen, cuando pegas con uno se va el otro bufo. Además dice que después de que... Bueno, lo mismo, ¿no? Que se desaparece el otro bufo, básicamente. Y se puede activar fuera del campo. Muchos dirán, vale, entonces puede ser eso para soportes Crío que activen daño fuera del campo con la elemental y la ulti para que no importe que se vaya el bufo a ataques normales, como por ejemplo un Shinkyu de Crío. Pues puede ser. Y también para un carry en campo que no haga tanto daño con su ulti, sino el daño esté en su ataque normal cargado y su elemental, y tengas este 60% de daño a ataques normales. Puede ser. Puede ser un set para Skirk y Akefi, que se está hablando muchísimo y hay leaks hablando de ellas. Puede ser. También es otra estrategia de Hoyoverse para saber realmente cómo se comporta la gente y si algunos que os sobra resina prefarmeáis y gastáis aquí, y ver realmente cuáles son esos resultados para analizarlos. Puede ser. Muchos de vosotros sí que estáis pensando en, bueno, no tengo que gastar en un sitio la resina, a lo mejor voy aquí. Vamos al otro set, porque las conclusiones de este son muy claras. No le sirve a nadie, pero puede que le sirva a personajes que no sabemos nada, pero... Por eso quería esperarme a que este vídeo se retrase lo máximo posible antes de que salga la versión 5.5. Cuando salga la versión 5.5, de la altura que estéis viendo este vídeo, posiblemente quede un día, se va a filtrar la versión 5.6. Y en la versión 5.6 ya tendremos leaks de los nuevos personajes. Posiblemente, pues esta tal Akefi / Efi. Ifa se dice que por ahí viene, pero que es Anemo. Y Skirk no se sabe si a lo mejor se retrasa a la 5.7. Así que mucho cuidado con ese dato. Siguiente set. El de descendentes.
Y aquí de nuevo, muchos y muchas piensan, y de ahí el tema de que se diga que es basura en general, pues no sirve para nadie, porque yo no juego descendentes. Es verdad que muchos sí que jugáis pues Xiao, Varesa, Gaming principalmente, Diluc descendentes, y este set puede que le sirva o no a estos personajes de descendentes. ¿Cuál es la realidad? Que la mayoría es el best in slot y que hay algunas pequeñas dudas, pero que en general van a activarlos todos, y muchos de los que jugáis descendentes han recibido un buff con este set, pero deberéis refarmear. ¿Qué hace? 2 piezas descendentes 25%. Y luego dice, después de que el personaje equipado golpee con un descendente, un cargado, que esto es interesante, Varesa da un cargado, o la habilidad elemental, Xiao hace 2 elementales y luego tira la ulti, con lo cual también activa literalmente ahí cargas. Golpee en un oponente, ganas 1, 2 y 2 stacks. Estos stacks, por cada stack hasta un máximo de 5 stacks acumulables, con activación independiente de 1 segundo, te van a dar 15% de daño en descendentes. Por 5 stacks, 75%, más 25 piezas, 100% de daño en descendentes. Resumen, ¿quién activa esto todo perfectamente? Varesa por el combo. Xiao también lo activa, haces 2 elementales y seguramente el combo a partir de que se juegue este set sea las 2 elementales y un cargado y ya vas a estar pegando descendentes. Pero el combo de Xiao con este set va a ser su mejor set, 100% de daño en descendentes, y vas a hacer el combo de 2 elementales, un cargado, si es Xiao C1, 3 elementales, un cargado, y empiezas el combo a descendentes. El tema con Gaming es que el daño de su habilidad elemental cuando es un descendente, vamos a ver si el set lo toma como daño habilidad elemental y te da 2 stacks, o como descendente y te da 1 stack. Gaming no hace cargados, pero capaz, a partir de ahora en la rotación, la gente se hará un cargado si activas el full set. Igualmente Gaming, aunque no mantenga o active o tenga desde el principio de la rotación los 5 stacks que podría tener, es posible que pueda activar no un 100%, pero sí más de un 75% de daño en descendentes, y esto de nuevo lo convierta en su mejor set por encima del cazador fantasmal de 36 de probabilidad, y las 2 piezas del cazador no los activa Gaming, porque es 15% de daño en normales y cargados, que a descendentes no les sirve. Con lo cual, de nuevo, para muchos jugadores es un set que nadie va a farmear, pero para muchos otros es interesante tener en cuenta que sí va a ser el best in slot de bastantes personajes. ¿Qué ocurre? Y conclusión final para que sepáis qué hacen los elementos, los artefactos respecto a lo que realmente aporta al juego. Que es verdad que hay un gran motivo para skipearlos y seguir gastando resina en cosas anteriores. Pero quizá también hay que ser inteligentes y previsores y tener en cuenta que a lo mejor, y ya no solo aparte lo de que Hoyoverse quiere testear a ver si la gente se calienta y prefarmea cosas ya por el ansia de los nuevos personajes, sino que incluso a lo mejor es posible que venga decente y farmeando esto, principalmente para los que vamos a sacar a Varesa. Así que dejadme en los comentarios vosotros si realmente vais o no vais a farmear estos artefactos. Quiero saber qué opináis y qué haréis, cuál será vuestra estrategia. Yo, en lo que saco sets para Varesa y Gaming, que capaz saco uno y lo intercambio entre ellos, porque lo que haga sea con la escarcha bendita sacar un cáliz de este set para Varesa, y así luego con Gaming intercambio el cáliz de Piro también. Y de base, y sin querer de forma colateral, voy a ir farmeando el set de Skirt barra Kefi en base a lo que salgan los leaks, y os lo traeré por aquí para ver si tengo la suerte de prefarmearla y no preocuparme por los artefactos. Pero entiendo que la mayoría de jugadores digan: esto no sirve para nada, es una basura, no se farmea. Así que poquito más. Estos son los nuevos artefactos, me habéis pedido mucho que hagan análisis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.